compañeras y compañeros. Desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios extendemos un cordial y fraternal saludo. El conflicto social armado en nuestro país ha sido un camino muy largo y doloroso. Se ha visto acentuado, además de la mera confrontación de dos oponentes militares e ideológicos, por fenómenos como el desplazamiento, las masacres indiscriminadas de los paramilitares contra la población civil, el exterminio de la Unión Patriótica por parte del Estado y fuerzas ilegales de extrema derecha paralelas al mismo, así como las miles de historias de colombianos caracterizadas por muerte, miedo, pobreza, falta de oportunidades y de acceso a la tierra para poder trabajarla, entre muchas otras. Estas radiografías del conflicto permiten observar, además del dolor, los enormes problemas estructurales y políticos que aquejan nuestro país, problemas que deben ser solucionados para lograr una paz con justicia social. Porque el conflicto armado colombiano no solo es el ruido de los fusiles, es la realidad misma que tienen que padecer millones de colombianos. La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, en vista de la coyuntura actual de los diálogos que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cree que la paz con justicia social es el único y verdadero camino que solucionará el conflicto. Y desde la CEU Rosario, creemos que el debate y la construcción en torno a los diálogos es fundamental para todos los que deseamos la paz. Así pues, el día de hoy queremos desarrollar el foro Diálogos de La Habana, los movimientos sociales en la construcción de paz. En esta oportunidad se tratarán como temas fundamentales la evolución y actual estado de los movimientos sociales y políticos en Colombia, el papel de los movimientos sociales y políticos en el marco de los diálogos que se desarrollan en La Habana, el tipo de paz que piensan y luchan los movimientos sociales y políticos y anteriores procesos de paz que nunca llegaron a concretarse. Contaremos con la participación de Don Catanasoa del proceso político y social Congreso de los Pueblos, la participación de René Ayala del movimiento político y social Marcha Patriótica y por último la participación del académico Gabriel Becerra. La metodología será la siguiente: cada ponente tiene 20 minutos para exponer sus ideas, después pasaremos una ronda de intervenciones y preguntas del público y por último los ponentes responden a las diferentes preguntas formuladas en el auditorio. Buenos días a todos y a todas. Buenos días al profesor Vicente. En primer lugar, agradecer y felicitarlos, porque de todas maneras, siendo un tema trascendental para la vida del país, en ocasiones no es fácil y sobre todo en ciertos espacios también abrir escenarios para reflexionar sobre un tema tan trascendental como la paz y el futuro en particular de un proceso de diálogo que está en marcha. Yo no creo que la presentación mía, más que como académico, aunque me alegra mucho estar en la universidad de la cual soy egresado de mi maestría, realmente va a ser una presentación desde la perspectiva de un activista social y político que hace parte del movimiento social por la paz, en particular de un nuevo reagrupamiento que se está dando en la Ruta Social Común por la Paz, que es una especie de plataforma donde estamos coincidiendo sectores sociales y políticos y académicos y religiosos que comparten la idea de la solución política negociada. Entonces, mi perspectiva va a ser la perspectiva de un activista en la lucha por la solución política negociada al conflicto social y armado, no de ahora, sino desde hace muchos años, en particular desde cuando con René y con Donca compartíamos el activismo estudiantil en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, hace ya más de 10 años. En consecuencia, yo lo que quiero plantear son como unas ideas fuertes para que en estos 20 minutos se puedan presentar y después las podamos discutir con ustedes y con los compañeros que están en la mesa. La primera idea que yo quiero presentar es la idea de que el presente del país y el futuro del país está marcado ante todo por el devenir del proceso de diálogo que se está desarrollando en La Habana desde hace ya
prácticamente más de un año si tenemos en cuenta el periodo previo, que fue un periodo confidencial, y que, como se ha venido evidenciando en los debates sociales y políticos del país, ese tema ha copado la agenda de la política nacional y del devenir de la vida del país. Y creo que no es sorprendente, porque efectivamente el tema de la paz es un tema histórico. En la historia colombiana, ninguno de los que estamos en esta sala hemos podido vivir un día sin haber convivido con el conflicto interno armado que existe, heredado desde las guerras del siglo XIX, pasando por los conflictos del siglo XX, caracterizados como la violencia, en un primer lugar bipartidista, a partir de toda esta confrontación derivada del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero posteriormente toda la violencia generada alrededor del Frente Nacional, y ya el conflicto tal cual lo conocemos las nuevas generaciones, que es una confrontación con las formas de las guerrillas. Entonces, efectivamente, superar esa tradición interna de confrontación armada, de conflicto armado, pues no es cualquier cosa en la vida de una nación como la nuestra. ¿Qué es lo que quiero decir esencialmente? Que el dilema de la guerra o la paz en Colombia no es cualquier dilema. Si nosotros fracasamos, y digo nosotros porque el proceso no puede depender de quienes están sentados en La Habana, y si en un futuro inmediato se abre el proceso de paz con el ELN, si nosotros fracasamos en este nuevo intento, eso va a tener consecuencias de mediano y largo plazo, que no son cualquier tipo de consecuencias. Entonces, no es una sorpresa que el tema de la paz esté cruzando el debate político nacional, y que desde los partidos, pero desde la academia, pero desde el movimiento social y desde los medios de comunicación, desde los factores de poder, se esté pendiente de qué va a pasar con ese proceso. Entonces, esa es la primera idea. Y lógicamente las consecuencias se verían en todos los campos. Yo creo que por un momento habría que hacer abstracción de la coyuntura y pensar las implicaciones de la superación del conflicto armado interno y de la guerra que nos ha acompañado durante tanto tiempo, y saber qué escenario se construiría en términos económicos. Yo estuve revisando un poco cifras. Nosotros nos estamos gastando diariamente alrededor de 53.000 millones de pesos en la guerra. Cada día que pasa nos gastamos 53.000 millones de pesos en la guerra. Seguramente, si se supera la confrontación armada, eso no va a bajar de un momento a otro. Hay una estrategia de seguridad. Pero lo cierto es que podrían liberarse recursos en un país que tiene muchas necesidades. Entonces, yo creo que existen razones económicas suficientes para llamar la atención sobre la necesidad de superar la guerra. Entre otras cosas, el intento de diálogo y el intento de superación de guerra tiene que ver con agotamientos del orden económico del mismo Estado para poder sostener, digamos, una maquinaria de guerra como la que se ha venido sosteniendo, y que para el presupuesto del año actual implica 26 billones de pesos, implica casi el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, no son cualquier tipo de cambios los que se podrían generar. Desde otro punto de vista, un escenario de este tipo de paz tendría consecuencias también en el sistema político. Acabamos de salir de un foro, el segundo foro del proceso, donde tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de diversos partidos, de movimientos, y es evidente de que la continuidad del conflicto armado interno ha marcado en gran medida la estrechez del régimen político y del sistema político. Por lo tanto, la posibilidad de la construcción de una democracia liberal, inclusive representativa, no estamos hablando de una democracia popular, revolucionaria, socialista, no, estamos hablando de poder avanzar en un proceso de modernización política en el país, exige la superación del conflicto armado interno.
La estrechez del sistema político colombiano es repudiado no solamente por quienes se han alzado en armas, la estrechez del sistema político colombiano ha sido rechazada por inclusive protagonistas del cambio de la reforma de 1991. Yo les quiero dar un dato, por ejemplo, hoy como está configurado el escenario político, el sistema político colombiano para las próximas elecciones, lo más seguro es que la oposición política en Colombia se quede sin participación. Yo creo que va a ser muy difícil que el Polo Democrático supere el umbral de los 450.000 votos, va a ser muy difícil que, no sé, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, lo que hace que el sistema político se restrinja más fundamentalmente a los sectores tradicionales. El pacto de 1991 fue un pacto que implicó reformas y democratización en algunos campos, reconocimiento de derechos, pero evidentemente se ha frustrado, y se ha frustrado sobre todo porque el régimen político no ha tenido los cambios que se acompasen con esas aspiraciones de democratización institucional. Creo que investigaciones como la de la Corporación Arcoíris muestran todavía el profundo entramado entre las mafias y los poderes regionales ligados a un statu quo del régimen político que en las condiciones de la prolongación del conflicto armado harían imposible la posibilidad de la democratización del régimen político colombiano. Desde el punto de vista social es evidente, creo que si bien es cierto, el conflicto armado no se justifica exclusivamente en razones del orden social, el conflicto armado se traga desde el punto de vista de recursos económicos y desde el punto de vista de otro tipo de recursos, muchas posibilidades para hacer un país más equitativo. Nosotros, a pesar de todo este debate que hay con las cifras y con las encuestas y con las nuevas formas de hacer las encuestas, pues reconocemos que este país sigue siendo un país con grandes deudas desde el punto de vista social que habría que tratar de superar en una etapa distinta de la vida del país sin la confrontación interna. Entonces la primera idea que yo quiero dejar es esa, no es cualquier tema, y si este proceso fracasa, yo creo que debemos ser conscientes, los que estamos en esta sala y la sociedad en general, si este esfuerzo fracasa, vamos a tener que asumir un momento histórico de profundización de esas condiciones, y se me olvidaba decir una, que son las que más se publicitan y tal vez las que más llegan a los sentimientos de las personas, que es la tragedia humanitaria. O sea, efectivamente los fracasos de un proceso se miden en términos económicos, en términos políticos, que es lo que más digamos, valora el poder en este país, pero también en vidas humanas. Entonces, del 2002 a la fecha, pues sencillamente se pueden hablar de la pérdida de vidas humanas, se pueden hablar de hechos de violación al derecho internacional humanitario, violación a derechos humanos, que son bastante trágicos. Uno podría decir entonces que si el proceso fracasa, tendríamos que estar expuestos a la continuidad de un número significativo de pérdida de vidas humanas y de tragedia humanitaria, que tendríamos, entre otras, no solamente la obligación política, sino la obligación ética de tratar de superar. El segundo aspecto que quiero señalar tiene que ver con el porqué del inicio de un proceso de diálogo. La perspectiva que nosotros manejamos es la siguiente: el proceso de diálogo se inició producto de hechos que, independientemente que se reconozcan o no públicamente, existen. El primer hecho es que, si bien es cierto, la estrategia de la seguridad democrática logró generar golpes en el movimiento insurgente colombiano, esa estrategia es una estrategia que tiene un agotamiento. La promesa que ha hecho la clase y el establecimiento colombiano durante décadas de que el conflicto armado puede ser resuelto por la vía exclusivamente militar quedó nuevamente demostrado durante 8 años de la política de seguridad democrática que no es así. Por más factores
que traten de desconocer las raíces políticas y sociales de este conflicto. Hasta el mismo ministro de Defensa del anterior gobierno tuvo que reconocer que en Colombia no había simplemente una amenaza terrorista, sino que en Colombia había un conflicto político, social, armado, que tiene que tener solución política. Y no lo dijeron ni la izquierda ni la oposición, lo dijo el mismo ministro de Defensa del anterior gobierno, que hoy es presidente de la República. Entonces, ese reconocimiento tácito, implícito, de que esa estrategia es una estrategia que fracasó. Y es una estrategia que tiene agotamientos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, porque estamos en un ambiente internacional, estamos en un ambiente latinoamericano que estaba llevando al Estado colombiano a un aislamiento. Digamos, la política de Uribe estaba llevando a que Uribe se quedara aislado en la región. Y creo que si hay que evidenciar cambios en la política exterior colombiana o en la política del nuevo gobierno, es en la política exterior. Y evidentemente, pues eso es así. Creo que es discutible, pero nosotros nos movemos bajo esa perspectiva. En segundo lugar, es que este conflicto no tiene solución militar. Creo que en las declaraciones de esta novena ronda que se está por iniciar en La Habana, implícitamente la insurgencia lo reconocía y el establecimiento implícitamente lo reconoce. En Colombia hay para continuar una guerra, si se quiere, hablando coloquialmente, 50 y 100 años, 50 años más. O sea, el establecimiento no ha podido derrotar a la insurgencia armada y la insurgencia armada tampoco ha podido derrotar al establecimiento. Y hemos prolongado una guerra casi 50 años en la última etapa, con unos costos humanitarios y con unos costos económicos y políticos. Tercero, aunque de manera bastante reservada, sobre todo ante los grandes medios, se está haciendo evidente una nueva subjetividad, un nuevo reagrupamiento de sectores sociales y políticos colombianos que han venido teniendo audiencia y que en la opinión nuestra pueden tener mucha más audiencia a favor del tema de la solución política. Lo que evidenció la marcha patriótica, que le mostró a los citadinos bogotanos que existe más allá de esa realidad de las ciudades unos rostros, existe una vida, existe una realidad que está en la frontera agrícola, que es una Colombia que también es nuestra Colombia y que ha venido a marchar por la carrera séptima y que ha levantado desde esa condición agraria, campesina, del otro país excluido, de la sobrevivencia de la Unión Patriótica, una batalla que, a pesar de haber sido profundamente marginada, profundamente excluida, sigue siendo una realidad. Me parece que es un hecho que no podemos desconocer. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en Colombia existe la posibilidad de poder construir una correlación de fuerzas desde la sociedad, en primer lugar desde las víctimas que han padecido de lado y lado las tragedias de la guerra, pero también desde intereses del establecimiento colombiano, de fracciones económicas, de fracciones políticas, de fracciones religiosas que están decididas a jugársela nuevamente por la idea de la solución política y han tenido la capacidad de empezar a romper el miedo que desde la estrategia del anterior gobierno colocaba el tema de la seguridad como el tema principal de la agenda política del país. Y está empezando a salir a las calles y está empezando a manifestarse. Desea profundamente que sus hijos, que sus nietos, que sus familias no tengan que vivir un futuro de 50 años más de guerra. Y entonces, digamos, ese segundo factor quiere expresar de que el proceso de diálogo responde no solamente a necesidades de los poderes establecidos y de los poderes confrontados, sino también a una necesidad, si se quiere, represada de la sociedad colombiana, que tiene posibilidades de ir desplegándose, y nosotros tenemos confianza de que eso sea así, y nos parece que la marcha del 9 de abril, nos parece que otro tipo de acciones que se están realizando son síntomas de eso, y nos parece que hay que estimularlo, hay que favorecerlo. El tercer punto, para ir respetando el tiempo,
en los 8 minutos que me quedan, es el que, bueno, ya hemos dicho, en primer lugar, no es cualquiera el dilema de la paz y la guerra en Colombia, y hay que jugársela porque en esta ocasión funciona. Segundo, hemos dicho que el inicio de las conversaciones no es simplemente una circunstancia de buena voluntad de las partes, sino el reconocimiento, digamos, objetivo de unas circunstancias que hacen inviable la continuidad y la agudización de la guerra. Y tercero es las expectativas que hay frente a ese proceso de diálogo. Nosotros desde la Ruta Social Común por la Paz hemos defendido sobre todo el siguiente criterio: la paz no es la superación del conflicto armado. La paz no es la superación del conflicto armado. El conflicto armado hace parte de la construcción de la paz. En consecuencia, la paz debe implicar por lo menos dos condiciones, decimos nosotros. Una primera es que tiene que involucrar al conjunto de la sociedad colombiana. Los que están sentados en la mesa tendrán que llegar a sus acuerdos, pero esos acuerdos tienen que tener la refrendación, tienen que tener la participación, tienen que tener el insumo de la sociedad colombiana. Lastimosamente el esquema de negociación es un esquema de negociación que trata al máximo de cerrar los espacios de participación, y creo yo que el gobierno es muy consciente de eso. El gobierno quiere fundamentalmente restringir el tema de la solución política a un problema rápido de tiempo y, en segundo lugar, a una agenda bastante estrecha. Y nosotros pensamos que si la agenda se limita simplemente a un proceso de reinserción, de reincorporación de los combatientes, pues realmente el avance hacia el proceso de paz va a ser muy poco. Creo que experiencias históricas recientes demuestran que eso no es tan fácil, no es así. Nosotros pensamos que la paz debe implicar cambios, debe implicar cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, discutámoslos. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que permitan que la sociedad entre a un nuevo estadio, la sociedad colombiana entre a un nuevo estadio de su historia política, donde, por ejemplo, se garanticen los derechos civiles y políticos elementales conquistados por la humanidad en el siglo de la Revolución Francesa, el derecho a disentir, el derecho a las garantías políticas, la necesidad de democratizar el sistema político, el régimen político, cambios desde el punto de vista de la estructura agraria. Colombia tiene un rezago con relación a los países de América Latina. Creo que René ahorita nos puede explicar mejor eso con relación al tema agrario. Mientras en países como México, en otros países se hicieron las reformas agrarias a inicios del siglo XX, nosotros estamos todavía discutiendo el tema de la democratización de la tierra, por los altos grados de concentración de la tierra. Y desde muchas perspectivas se quiere discutir, sobre todo porque se quiere incorporar al proceso de acumulación capitalista mediante la vía del extractivismo muchos de esos territorios que producto de la guerra no han podido ser explotados. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de los cambios, y nuestro compromiso como organizaciones de la sociedad civil, del movimiento sindical, de los partidos políticos, es aportar con propuestas, como lo hemos hecho en el foro agrario, como lo hemos hecho en el foro de participación política, que deriven en que los acuerdos incorporen no las expectativas de las FARC y del ELN, sino que incorporen las expectativas de la sociedad colombiana, para que la sociedad colombiana avance en un proceso real de democratización. Y ya en los aspectos puntuales, pues la FARC y el ELN tendrá que resolver los temas de justicia en el marco de la justicia transicional, el tema de su incorporación al sistema político, etcétera, etcétera, que son temas que también hay que tocar. Pero la paz no puede ser simple y exclusivamente, ni la mesa de conversaciones de La Habana puede reducirse a esos temas. Entonces, paz tiene que implicar cambios, y los cambios deben estar abrazados, digamos, por las propuestas de la sociedad y del conjunto del movimiento popular. Y finalmente, una invitación. Realmente
poder superar este trance histórico que ojalá sea favorable para las nuevas generaciones, para el futuro de Colombia, exige meterle pueblo a la paz. Exige meterle pueblo a la paz, que inclusive creo que se lo escuché ayer o antier al mismo ministro del Interior. Y nosotros estamos en la construcción de un gran movimiento social por la paz, que no puede ser el movimiento de las ONGs, que no puede ser el movimiento de los violentólogos, que no puede ser el movimiento de las agencias de cooperación internacional, no, tiene que ser el movimiento que involucre la participación popular de la gente. A la señora que vende dulces en la esquina hay que irla a convencer de que su futuro y el futuro de sus hijos tiene que ver con lo que pasa en La Habana y con las posibilidades del proceso de paz. A los compañeros que se sientan a nuestro lado en la universidad hay que decirle que las posibilidades de futuro en nuestras carreras profesionales, a los que tienen la oportunidad de estar en universidades pues, de élite como son estas universidades, pero también a los que no tienen posibilidades de ingresar, de que su futuro tiene que ver con eso, de que el problema no es algo de allá, de unos señores que están sentados en una isla discutiendo entre ellos a ver qué es lo que pasa. La gran tarea que nosotros nos hemos propuesto, y esa es la invitación que yo quiero dejarles, es construir un gran movimiento social por la paz, que debe ser muy amplio. El movimiento social de la paz, por la paz no tiene que ser de izquierda, el movimiento por la paz tiene que involucrar a gente sin partido, tiene que involucrar a religiosos, tiene que involucrar a muchas sensibilidades de la vida del país que comparten la idea de que no se puede continuar en una política de guerra que solamente beneficia al statu quo, al que quiere que nada cambie, o como diría el gatopardismo, a que todo cambie para que todo siga igual. Entonces, la invitación que yo hago es a que podamos desde la vida universitaria multiplicar este tipo de espacios, escuchar a la gente y discutir con la gente si realmente lo mejor es seguir afianzando una política del miedo, una política de esas vallas pues del doctor Santos y del doctor Uribe, para inculcarle a la gente el miedo pues que viene el coco de la FARC, el coco del terrorismo, y entonces necesitamos refugiarnos en la política de la seguridad y de la guerra, porque si no, no tenemos futuro. Esa es una apuesta falsa, es una apuesta que beneficia al statu quo, es una apuesta que beneficia al poder dominante de la sociedad colombiana, que ha tenido suficiente tiempo para demostrarnos que no es el poder que beneficia a la gran mayoría del país. Con esa perspectiva es que nosotros estamos trabajando y que yo quería sencillamente compartir aquí algunas opiniones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Donka, yo hago parte de un proceso que se llama Fuerza Común, y a partir de ahí, digamos, con una serie de otras organizaciones, dinámicas, procesos, sectores, hemos venido construyendo desde el año 2006 en adelante más o menos el proceso de la minga social y comunitaria, y a partir de ahí también en el año 2010 surgió la iniciativa del Congreso de los Pueblos, que ya les cuento más o menos qué es. Lo primero es, yo quiero pues agradecer muchísimo la invitación. Me parece fundamental que en este tipo de espacios se realicen este tipo de diálogos y de conversas. Yo creo que es fundamental, más que solamente sirvan para enterarse en qué está cada uno frente a estos temas, en este caso concretamente el tema de paz, para construir conversaciones y diálogos de cómo sacamos adelante los retos que tenemos frente a la actual situación del país. Por eso me parece fundamental. También obviamente saludar, como lo dijo Gabo, creo que la manera en la que está construida esta mesa, obviamente es la anécdota, digamos, nosotros compartimos escenarios de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ya hace una década más o menos,
pero creo que más allá de la anécdota está también el tema de cómo hemos sido capaces de caminar juntos en los distintos procesos, en las distintas luchas temáticas y sectoriales en las distintas regiones del país. Creo que concretamente frente al tema estudiantil, hoy ustedes como generación tienen un reto que nuestra generación no logró sacar del todo adelante, y es el reto de construirle al movimiento estudiantil un escenario común, un escenario de unidad, un escenario articulado, un escenario que logre básicamente interpelar al país, más que solamente garantizar digamos que en una misma mesa estén sentadas todas las expresiones estudiantiles estructuradas. Es un escenario que logre interpelar al estudiantado en general, que logre decirle: esta es la universidad que queremos, esta es la educación que buscamos, la educación es parte fundamental de la construcción de este país, de la construcción de la paz, de la construcción de nuestros sueños. Creo que ustedes como generación, con lo que ha hecho la MANE, tienen, digamos, esta posibilidad, y creo que es fundamental que allí logremos nuevamente hacer que la MANE sea un escenario abierto a todo el mundo y no simplemente un escenario instrumentalizado por una u otra expresión organizativa, porque son muchos los retos que la educación tiene en este país, y nada de lo que estamos hablando, o sea, va a servir si no hay educación, si no hay salud, si no hay reformas profundas. Ya Gabo pues lo había mencionado. En tercer lugar, ¿qué es el Congreso de los Pueblos? El Congreso de los Pueblos surge como una iniciativa compartida de diversas organizaciones. Yo creo que frente a eso, más que entender el Congreso de los Pueblos como una plataforma de organizaciones, hay que entender el Congreso de los Pueblos como una estrategia de construcción. Una estrategia de construcción de legislación popular, dijimos al comienzo. ¿Por qué? Porque en este país los procesos y organizaciones sociales y políticas llevan un largo camino, ¿cierto? Esto no es de hoy, no, es un camino de 200 años en los cuales de múltiples maneras, de múltiples formas, la gente ha demostrado a través de sus maneras muy creativas de organizarse y de proponer la capacidad que tiene justamente para eso, para proponerle a un país un futuro distinto. El amarre para que eso no haya sido posible de lograrse ha sido un amarre de poder, un amarre en las estructuras del poder, un amarre en las estructuras económicas y un amarre de violencia, ¿cierto? O sea, en este país la guerra ha sido el mecanismo y la violencia ha sido el mecanismo permanente, perpetuado, cada vez más elaborado, digamos, en términos de esta tragedia humanitaria de la que hablaba Gabo, también de frenar. Si bien la guerra puede interpretarse como parte también de las luchas de los pueblos, claro, eso es una cosa que no hay que negar, o sea, la violencia ha sido parte de las luchas de los pueblos en muchos sentidos, pero en este país históricamente la violencia ha sido una de las maneras de frenar el avance y la capacidad de construcción de los procesos populares hacia unas alternativas de poder que le den a este país posibilidades políticas, económicas, sociales, culturales distintas, ¿cierto? O sea, en este país la violencia ha sido un freno para los procesos sociales y populares también. Eso creo que lo sabemos todos, creo que todos ustedes son muy jóvenes para tener memoria directa de lo que significó la década de los 80 en este país, y creo que todos ustedes hacen parte también del, ¿cómo les llaman esto? Del target, del objetivo de disputa de memorias que en este momento se está dando en los medios de comunicación nacional, de quién es el que nos da una mejor interpretación de lo que sucedió en los 80s, pero realmente lo que todos sabemos que sucedió en los 80s es que hubo una aniquilación de toda una generación de liderazgos populares, de izquierda, de movimientos alternativos, de diversas formas organizativas que estaban justamente proponiéndole a este país una ruta distinta para su desarrollo. ¿Por qué voy a esto? Para explicar qué es el Congreso de los Pueblos, porque creo que después de esa década de mucha muerte, o de esas 2 décadas de mucha muerte, digamos, de los 80s y los 90s, nuevamente una serie de organizaciones y procesos, digamos, volvieron a levantar la cabeza, volvieron a decir aquí estamos, volvieron a decir tenemos propuesta, volvieron a decir queremos participar en la construcción de este país, queremos que nuestra voz sea tenida en cuenta, y dentro de ellos hubo una serie de procesos regionales que lograron sacudir hacia comienzos de los años 2000 el escenario nacional a partir de la movilización. Creo que el nacimiento de la Marcha Patriótica también tiene que ver muchísimo con eso, pero lo que significaron las movilizaciones regionales del Magdalena Medio, las movilizaciones regionales del suroccidente, las movilizaciones regionales de Arauca, de Nariño, de la costa en general, después de tantos años de aniquilación y miedo y terror para la gente, fueron muy importantes, no para leerlos como un movimiento nacional, sino para ver cómo la gente fue capaz desde sus diversos contextos de decir aquí estamos, tenemos propuestas, seguimos construyendo, existimos,
sí hemos sido víctimas, sí hemos sido golpeadas, pero nuestros procesos han sido capaces de recuperarse. Eso también, digamos, se juntó obviamente con una dinámica también de recomposición de las fuerzas de la izquierda y nuevamente del replanteamiento de la izquierda como una opción de poder en este país, que ha tenido diversos altibajos en ese camino. Sabemos de divisiones, fragmentaciones, pero también de muchísima capacidad de construcción y acumulados. Creo que todas estas cosas coinciden en una década, en un momento que no va a caracterizar obviamente a fondo por el tiempo, pero que hace pensar que es necesario un escenario en el cual podamos trascender conjunta, colectiva y articuladamente de una propuesta de resistencia a una propuesta de construcción de país. Es decir, además de resistirnos a todo esto que nos está golpeando, nosotros queremos proponerle a este país cómo debe ser. No solamente gobernarlo electoral, digamos, llegando por vía electoral a instancias de poder, sino decir, tenemos una propuesta de cómo debe funcionar la economía, tenemos una propuesta de cómo debe funcionar la salud, tenemos una propuesta de cómo debe organizarse la justicia, etcétera, etcétera. Digamos, para eso se necesita un escenario, y ese escenario, esa estrategia, dijimos, debe ser una estrategia de legislación popular, porque quienes han legislado en este país efectivamente no han legislado para las mayorías, han legislado, como cada vez nos damos más cuenta con los escándalos y de grandes descubrimientos del periodismo y de la investigación colombiana, que realmente han sido muy importantes de poner sobre la mesa y de evidenciarlos, pero cada vez sabemos que quienes legislan en este país no están legislando para los intereses ni del país ni de las mayorías de este país, sino están legislando pues con unos intereses muy particulares de acumulación, de enriquecimiento, que muchas veces ni siquiera son de grandes sectores políticos, son de familias que sí, hacen parte de segmentos de clase en este país que hay que reconocer, pero eso después lo seguiremos hablando. Entonces, el Congreso de los Pueblos surge como una estrategia para que esa legislación popular sea posible, ¿sí? Y sea real. Surge al mismo tiempo que surge la marcha patriótica, que veo yo como una apuesta de darle fuerza, digamos, a la movilización en la calle y nuevamente a la capacidad también del pueblo de construir propuesta, de construir opción de poder. Yo quiero algunas reflexiones, digamos, articuladas a lo que acaba de decir Gabriel. Yo creo que en este momento hay una sintonía muy alta en los diversos procesos, tanto populares, sociales, de movilización, desde la izquierda, alternativos, de para qué y hacia dónde este momento y esta reflexión sobre la paz. Yo coincido con la mayoría de cosas que Gabriel ha planteado y quiero decir 4 ideas que creo que es importante que las tengamos entre las cuentas cuando vayamos conversando sobre paz y vayamos construyendo capacidades políticas sobre eso. Uno es que la paz ha sido una iniciativa y ha sido una reivindicación histórica del movimiento social y popular en este país. Eso no hay que olvidarlo. O sea, si hoy hay unos diálogos y si hoy hay unos escenarios de construcción de acuerdos, tiene que ver no solamente con las disposiciones de quienes siempre han gobernado este país, ni solamente con las disposiciones de la insurgencia, digamos, como estructura, como organización hoy en día. Tiene que ver también con los anhelos y con las luchas de un pueblo que se ha movilizado y que ha planteado la necesidad de construcción de paz desde hace mucho tiempo para acá. Por lo tanto, ese pueblo, esas organizaciones sociales, esa gente de este país debe estar incluida en el debate sobre la paz en este país y en las decisiones de paz sobre este país. Esto no significa nuestra manera de ver que haya que subir a las organizaciones sociales a las mesas de diálogos, ¿sí? Que es creo que un primer elemento que cuando se hable de qué significa participar en los procesos y en las negociaciones de paz, sale sobre la mesa y es, entonces, ¿qué se debe hacer? Abrir las mesas para que entren las organizaciones sociales, generar unas mesas paralelas con las organizaciones sociales. Yo creo que más que eso es reconocer que las organizaciones, procesos y movimientos sociales en este país y políticos hacen parte del debate de la paz y deben participar en las decisiones, en la construcción de un diálogo público nacional sobre la paz y sobre lo que implica la paz. Esa es como una primera reflexión que creo que es importante tenerla allí en cuenta. Un segundo elemento es qué ha significado esa reivindicación de la paz para las organizaciones, procesos sociales, políticos de izquierda, alternativos en este país. Y yo creo que eso es algo a lo que le debemos echar mucha cabeza en este momento, y más desde las universidades, y es hablar de paz. Sabemos, o por lo menos los que estamos sentados en esta mesa estamos comprometidos con decir que hablar de paz implica hablar de dignidad, implica hablar de justicia social, implica hablar de transformaciones profundas, pero yo creo que eso hay que construirle también unas etapas, hay que construirle unos pasos que hay que dar. Si nosotros pensamos colgarle a las mesas de negociación, ¿cierto? Ya funciona la mesa de negociación con las FARC,
se ha exigido desde múltiples voces y creo que prontamente se va a dar la apertura de negociación con el ELN. La idea es que también el EPL, desde la dinámica que todavía tiene en este país el Ejército Popular, pueda, digamos, contar también con un escenario para la construcción de acuerdos específicos con el gobierno, pero lo que va es más allá de esas mesas, ¿cierto? A esas mesas que yo no se les puede exigir que respondan por la propuesta de profunda transformación de este país. Yo no creo que la insurgencia en este país en ninguna de sus versiones solamente vaya a negociar en las mesas la desmovilización o la dejación de armas. Creo que eso está fuera de debate, mejor dicho. Creo que si eso hubiera estado en algún momento en el debate, simplemente la insurgencia no se sienta en esas mesas. Pero creo que tampoco podemos exigirle a las mesas de diálogo de La Habana o las que se abran con el ELN y con el EPL que resuelvan las crisis profundas y las transformaciones profundas que este país necesita en esas mesas, por dos razones. Primero, porque no es solamente su responsabilidad. Segundo, porque si vamos a construir una transformación profunda de este país, de esa discusión sí debe participar, ahí sí, en lógica de negociación, mucha otra gente en este país, no solo quienes estén en estas mesas. Pero básicamente porque en este país es una urgencia terminar la guerra. Y ahí sí, quienes están involucrados directamente en la guerra deben poner sus puntos sobre la mesa para que podamos dar ese paso de terminar la guerra, de acordar un cese al fuego, de acordar unas lógicas de cómo la guerra en este país debe silenciarse de lado y lado, ¿sí? Y silenciar la guerra o terminar la guerra debe implicar que las transformaciones en este país sí se van a negociar, ¿cierto? Sí se van a dar. O sea, creo que nadie aquí va a decir vamos a dejar las armas si no hay un compromiso de que eso se va a traducir en un proceso de reformas y en un proceso de transformaciones, que va a haber las garantías y los compromisos para que esos procesos de reformas y transformaciones se den. Un segundo elemento es que debe garantizarse también que la institucionalidad esté del lado de la paz. En este país la institucionalidad del Estado no ha estado del lado de la paz, ¿cierto? O sea, todos lo sabemos. Eso no significa que no haya funcionarios, gente muy honesta, muy dispuesta, muy comprometida con su trabajo. Yo creo que sí lo hay, pero creo que también la institucionalidad en su globalidad ha estado más comprometida con la guerra que con la paz, y eso implica que debe haber unos cambios que son políticos, que son éticos, que son de organismos de control de cómo funciona la institucionalidad en este país y el Estado, que efectivamente debe significar que se disponga para la paz. Lo que nos está pasando hoy en día con la Procuraduría, yo no sé si con una Procuraduría como la que tenemos en este momento es posible que alguien piense, digamos, en una institucionalidad construida para la paz. Eso no puede pasar. La Procuraduría, la Contraloría, todos los órganos de control deben estar dispuestos a construir y a aportar, digamos, a la construcción de esos compromisos, a la construcción de los compromisos de no repetición de fenómenos como lo que ha significado y de procesos como lo que ha significado el paramilitarismo en este país, que hoy se sabe, día que ha contado con apoyos concretos de la institucionalidad, del ejército, del Estado, de los ministerios, ¿cierto? Eso es algo conocido, lo que son los falsos positivos. O sea, esas cosas implican un compromiso de no repetición, que es lo que yo llamo justamente el compromiso o la garantía que la institucionalidad esté del lado de la paz. Pero bueno, en las mesas entonces que nosotros se va a terminar de construir un acuerdo para la terminación de la guerra. Eso no significa solamente un acuerdo para el silenciamiento de los fusiles, ojo, porque creo que eso se ha confundido. Cuando se dice que los actores que tienen las armas en sus manos negocian, no significa solamente que negocien cómo van a dejar las armas, sino significa obviamente un reconocimiento político mutuo entre esos actores, que implica reconocer que hay agendas de trabajo político detrás y que la negociación debe incluirlos, pero no van a lograr hacer los acuerdos absolutamente profundos de negociación de lo que ese país debe significar en términos de su transformación. O sea, no van a generar todos los acuerdos ni sobre educación, ni sobre salud, ni sobre el sistema fiscal, ni sobre reforma del Congreso, no, ¿cierto? Van a llegarse a unos acuerdos parciales. Pensamos nosotros que es muy importante que existan, pero eso implica también que otros actores están trabajando en otros escenarios del país para que esa transformación profunda que para nosotros significa la paz se pueda dar. Y ahí vienen los retos. Unos retos, creo que Gabriel ya habló de eso mucho, es ganar al país del lado de la paz, no solamente discursivamente. O sea, es muy importante que todo el mundo se pronuncie a favor de la paz, o sea, que todo el mundo que en este país haya una opinión y una voluntad de acción y de movilización mayoritaria a favor de que la solución política al conflicto es la vía para resolver el conflicto y no, como lo decía Gabo, la perpetuación de la guerra. Eso es fundamental, pero además es fundamental
que logremos construir un bloque social y político, una fuerza social y política lo suficientemente contundente que logre que la vía de construcción de esas reformas y transformaciones se pueda dar. En este país el problema no es solamente que la gente sataniza a la insurgencia, a las FARC, al ELN y tal. El problema es que sataniza también a su vecino. El problema es que sataniza también al que se moviliza por la educación y sataniza también muy rápidamente al que está exigiendo reformas frente a la salud, así haya visto las colas y la gente muriéndose en las puertas del hospital. ¿Cierto? Necesitamos ganar la conciencia de la gente y la disposición de la gente que este país requiere unas reformas muy profundas, que este país ha sido construido sobre unas bases de desigualdad muy contundentes y que es nuestro reto, digamos, transformar eso. Eso requiere un bloque político y social dispuesto a luchar para eso. Y ahí no va a estar toda la gente que hoy está de acuerdo con que se construya la paz. ¿Cierto? Creo que eso también es una cosa que hay que reconocer, pero tranquilamente. O sea, en algunas cosas estaríamos más, en otros menos, pero tenemos que lograr que esos menos cada vez seamos más. Porque nosotros decimos, en este país la gente que sufre las desigualdades, las contradicciones de lo que ha significado la implementación de una lógica específica del capitalismo aquí, es la mayoría de la gente, y es la gente del común, y a esa gente del común tenemos que llegar, a esa gente del común tenemos que volverle a decir, es posible que lo decía ahora. O sea, si la gente hoy está dispuesta a decir, sí, yo quiero que la guerra se termine, sí, yo quiero que se construya la paz, así mismo sabemos que podemos decir que la gente diga, sí, yo quiero que se transforme la educación, la salud, yo quiero que se transforme el sistema político, etcétera, etcétera. Y eso implica un bloque, una fuerza política y social, digamos, contundente allí. Otro reto importante que tenemos es resolver los conflictos entre pueblos, organizaciones y sectores. Y aquí no solamente estoy hablando de los debates ideológicos y políticos entre la izquierda, sino estoy hablando de eso, como este ejemplo, que yo sé que es un ejemplo exagerado, este del vecino, pero en este país hay mucha gente que ha venido construyendo propuesta, capacidad de confrontación, de resistencia, de oposición, diversas alternativas de hacer, por ejemplo, agricultura, diversas maneras de entender la propuesta de redistribución de tierras, etcétera, etcétera. Pero entre esas distintas maneras hay un diálogo truncado. Es un diálogo que nosotros tenemos que construir la capacidad de que se dé. Y por eso es muy importante este tipo de composiciones de la mesa. O sea, por esto es muy importante que haya una generación de gente que nos hayamos construido en escenarios de articulación, en escenarios de unidad, que no son escenarios armónicos, no son escenarios sin conflictos, pero son escenarios de la suficiente madurez política para decir, aquí nosotros en la Minga Social Comunitaria tenemos una consigna que es solos no podemos, y le hemos sumado el solos no podemos, pero tampoco solos queremos. O sea, aquí nadie, el que en este país, después de tantos años, de tantas luchas, de tantos tropeles, diga, nosotros solos podemos conducir la vía hacia la transformación, nosotros solos podemos liderar el gran movimiento social para la paz, nosotros solos somos quienes debemos mayoritariamente tomar las decisiones, eso no pasa en este país. O sea, todos nos necesitamos, porque las fuerzas sociales que hemos sido capaces de construir y las propuestas políticas son contundentes, pero solamente articuladas y juntas son viables. Eso en el nivel macro de las grandes organizaciones es muy posible, ya se ha venido dando, hay interlocuciones permanentes, consultas permanentes sobre decisiones y estrategias políticas, articulaciones de procesos sobre temas específicos, movilizaciones conjuntas permanentes. Pero en el plano regional, en el plano local, en el plano de lo sectorial, lo que nos está pasando con la MANE, lo que nos está pasando en el Cauca, lo que nos está pasando en la costa, lo que nos pasó con el Polo, lo que ha pasado en la posibilidad de construir un nuevo instrumento político de la izquierda y de los movimientos alternativos para buscar acceder al poder, son cosas que tenemos que mejorar y superar. Ahí es clave construir puentes y construir, digamos, capacidades de diálogo. Otro elemento clave que se convierte en reto, yo no sé cuánto tiempo me quedo, si ya me pasé. ¿Ya me pasé? ¿Sí? Ahí, entonces ya con este termino. Es el de posconflicto. A nosotros no nos gusta la palabra, a mí no me gusta la palabra, creo que es una palabra que no fue inventada por nosotros y que fue inventada, digamos, con unos intereses específicos, pero vean, en la mayoría de casos de América Central, en muchos de los casos de cómo se han desarrollado las negociaciones en conflictos armados en Europa, en África, no solamente el momento de construcción de los acuerdos y negociaciones ha sido un momento para ganar o perder la guerra, sino básicamente los momentos que se ha llamado el momento de posconflicto.
Si no hay esa capacidad de construcción de un bloque social y político contundente, de claridad frente a cuáles son las reformas y transformaciones que queremos, de fuerza social suficiente que defienda eso en la calle, en el Congreso de la República, en la movilización, en la academia, en la construcción de políticas públicas, en la capacidad de posicionar gobiernos alternativos, pues gran parte de las luchas que han construido la historia de este país de pronto van a entrar nuevamente en un retroceso, ¿cierto? Y no van a lograr convertirse en una propuesta que construya contundentemente ese país. Eso es, hace poco se realizó el Congreso para la Paz, allí se construyeron múltiples propuestas que pueden encontrarlas, digamos, más contundentemente en la red. Una de ellas tiene que ver con articular los movimientos sociales por la paz. Ahí se ha venido construyendo el escenario de la Ruta Social Común para la Paz, que es un escenario construido y compartido por la mayoría de expresiones sociales y políticas que hoy están comprometidas con que la paz pueda ser posible y que las negociaciones, que la negociación política del conflicto pueda ser posible, y digamos es un escenario que busca en la segunda mitad de este año generar iniciativas contundentes, articuladas, digamos, y unificadas con ese propósito. Eso es. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es René Ayala, yo hago parte del Comité Patriótico Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Primero, pues, como bien decía Donca y Gabriel, es interesante confluir aquí quienes en un momento determinado estuvimos trasegando por la dinámica de la construcción de una organización estudiantil que lograra, entre otras cosas, plantearse desde la universidad la tarea por contribuir en la perspectiva de aportar hacia la salida política, hacia la paz. Y como anécdota, esto parece como si fuera una reunión de ejecutivo de la CEU de hace 10 años, algo así, del que hicimos parte de los tres en momentos distintos. Pero lo que me parece interesante de destacar, y lo decía Donca, es que mantenemos como nuestro compromiso, nuestra tarea, pues, de seguir incorporados en los procesos sociales que están ante todo todos los días haciendo cosas por abrir la brecha de la guerra, la brecha de la exclusión, la brecha de la antidemocracia en la perspectiva de la paz real, con justicia social. El movimiento social y político y social, Marcha Patriótica, como ustedes bien saben, tuvo su bautizo de fuego, si se quiere, en las calles de la ciudad de Bogotá hace exactamente un año, el 23 de abril del 2012, pero es una propuesta donde confluyen más de 2000 organizaciones sociales de base, campesinas, populares, barriales, regionales, que desde el 20 de julio del 2010 se dan cita en Bogotá y en diferentes capitales y ciudades importantes de regiones del país, como el Magdalena Medio, el sur, occidente, el sur de Colombia, en Bogotá también, conmemorando los 200 años de la constitución de las juntas patrióticas en América Latina como expresión de lucha de nuestros pueblos por la independencia, con la consigna de que vamos por la segunda y definitiva independencia, o sea, reconociendo el referente de la lucha independentista, de la cual también tiene que ver el estudiantado colombiano, que fue en el caso nuestro protagonista de excepción del levantamiento y del rechazo a la presencia pues, de la colonia española en representación de sus instituciones, pero entre otras cosas en el planteamiento de avanzar con nuevos elementos del reconocimiento de los individuos, de la posibilidad de la participación política, de, bueno, lo que ustedes conocen de los debates que se presentaron hace 200 años. Y es importante destacarlo porque fueron jóvenes también, hace 200 años, quienes se la jugaron por confrontar la hegemonía española en nuestra tierra, y estas universidades que existían desde entonces como colegios universitarios, colegios mayores, entregaron sus hombres y sus mujeres en esa dirección, que luego fueron sacrificados en la terrible historia y el drama de lo que fue la Reconquista, pero posteriormente dignificados en la acción de lucha del ejército libertador en el caso nuestro y en toda América Latina. Nosotros desarrollamos entonces ese encuentro de diferentes expresiones sociales de todo el país, agitando la bandera de la independencia, pero ubicando como un elemento fundamental, nodal para conseguirla, la salida política al conflicto social y armado, en medio
de una situación difícil para nuestro país, que fue un periodo nefasto de gobierno, donde estaba el señor Álvaro Uribe Vélez, que entre otras cosas postulaba la negación del conflicto social y armado. Hablar de paz en este país hace 6 años, 4 o 5 años, era no solo incómodo, sino casi absurdo. Los medios se aprestaban a estigmatizarlo como una postura equivocada, porque todo el mundo, y no todo el mundo, las facciones de los sectores dominantes de este país, más atrasadas y antidemocráticas y reaccionarias, apostándole a la salida militar al conflicto colombiano. Viene un momento interesante que hay que reconocerlo, de variación en términos del discurso. No son necesariamente discrepancias antagónicas, pero efectivamente Santos plantea el reconocimiento al conflicto y posibilita que avancen el escenario de diálogos con la insurgencia de la FARC, especialmente con la que hay una confrontación que ya va a cumplir 50 años. De hecho, este mes de mayo, dentro de poquito, ya avanza lamentablemente la conmemoración de la guerra y de la tragedia que ha vivido este país, producto de la indisposición de las élites por resolver problemas concretos en el tema de la propiedad sobre la tierra. Ustedes conocen esta historia, lo que representó Marquetalia, en lo que de manera algo vil se señaló como repúblicas independientes y no se resolvieron problemas concretos de comunidades campesinas, y se generó fue toda una situación que nos ha llevado a una confrontación militar que va a cumplir, insisto, 50 años. El abrir esa opción, esa posibilidad de los diálogos, creemos que es un elemento importante que reconocemos y que valoramos y que consideramos necesario defender. El movimiento popular y social debe defender el escenario de la mesa, no como el ambiente concreto para concluir en la construcción de la paz, pero sí como una puerta clave en esa dirección. Les contaba que estuvimos entonces el 20 de julio del 2012 en Bogotá, luego viene el encuentro de zonas de reserva campesina en Barrancabermeja, que reivindica un proceso no que surge desde la iniciativa o desde la acción concreta del campesinado, sí desde su acumulado de lucha, pero en el marco jurídico de la ley 160, que establece la creación de zonas, y que el señor Álvaro Uribe, entre otras cosas de sus bárbaras acciones en el terreno de la política, negó y no estimuló, bloqueó, pero que en el gobierno de Santos efectivamente se genera una nueva condición a partir de, entre otras cosas, elementos planteados del encuentro de zonas de reserva campesina. Y luego, como colofón, me parece muy importante destacar el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas Afrodescendientes e Indígenas en Barrancabermeja, donde estuvo también presencia de la Minga y del Congreso de los Pueblos, y donde la Marcha Patriótica le apostó a la necesidad de un escenario de unidad por defender la perspectiva real de la salida política en Colombia. Esos son como elementos, puntos de referencia de lo que ha sido la propuesta de la Marcha Patriótica como iniciativa política de agrupamiento popular, pero como, para insistir, elemento clave, nodal, central de nuestra propuesta, la lucha por la salida política al conflicto social armado. Y como elemento propositivo en esa concreción, el planteamiento que ha venido trabajándose y que ya se hizo un lanzamiento público de lo que son las constituyentes por la solución política y la paz con justicia social, que consideramos es un escenario clave para la construcción desde la base, desde abajo, desde las comunidades, de la posibilidad de amarrar el escenario de diálogos con la insurgencia y la participación real del pueblo colombiano en la construcción de la paz. Una construcción democrática, directa, comunitaria, autogestionaria, de poder popular, si se quiere, desde abajo, pero de planteamientos centrales de los cambios que son absolutamente necesarios, articulados a la posibilidad de lograr un acuerdo político que no solamente acalle los tiros, sino que permita que efectivamente en Colombia se den las condiciones necesarias para que no se vuelva a presentar la opción de la guerra como una posibilidad para ser escuchados o para hacer planteamientos de transformación, o sea, para lo que se denomina la paz duradera. Creemos que esa propuesta de Marcha Patriótica es importante, que debe seguirse construyendo, que se ha puesto sobre la mesa, no para hegemonizarla, sino para potenciarla desde las diferentes experiencias de base de las comunidades. Ya se han realizado más de 50 constituyentes en todo el país, están proyectadas 200 sobre el mes de junio y de julio, que van a ser aportes para concretarse
en la idea de una Asamblea Nacional Constituyente que reclama este país y que es necesaria en términos de establecer una nueva normatividad, un nuevo espacio real que reconozca la confrontación profunda histórica que ha representado la exclusión política de muchísimos sectores en este país y que necesariamente tiene que haber un mecanismo, un medio que permita ubicar esos elementos, reconocerlos y replantear en una nueva carta, en un nuevo acuerdo nacional que recoja las diferentes expresiones políticas, sociales de este país y que avance en dirección a la construcción de una Colombia distinta, diferente. Una Colombia que reconozca su realidad, su historia, que reconozca a esos habitantes, hombres y mujeres laboriosos de más allá de la frontera agrícola que han sido obligados a seguirla extendiendo producto de la confrontación de la guerra, pero ante todo de la exclusión económica, política y social. Consideramos que las constituyentes pueden ser un escenario valioso para incorporar experiencias que han construido las comunidades durante 50 años de resistencia, durante 50 años de propósito por escenarios de paz, durante 50 años de iniciativas que son muy interesantes en términos de regular la confrontación y el conflicto, pero además comunidades que han llevado sobre sus hombros el peso de la confrontación militar en Colombia y consideramos que, insisto, puede ser un espacio de aporte real, una contribución a la construcción de la paz combustible social y de la paz duradera en Colombia. Estamos planteando también en ese sentido la importancia de, ya lo decía Don, que lo decía Gabriel, de construir un movimiento social por la paz que articule diferentes miradas, diferentes enfoques, pero que defienda el escenario de diálogo en La Habana. Lo decimos porque a pesar de que existe ese espacio, a pesar de que hay una voluntad política manifiesta, si se quiere, del gobierno de Santos con respecto a la construcción de la paz y al reconocimiento de la insurgencia como un contradictor político, como un oponente en la confrontación militar, se combina la decisión de seguir trabajando y apostando por una salida militar que es costosa para el pueblo colombiano, no solamente en términos de recursos, sino en términos de vidas humanas, en términos de construcción de país, en términos de democracia. Y lo decimos porque se expresa cuando el ministro de Defensa normalmente en sus declaraciones públicas señala, estigmatiza una propuesta organizativa de las comunidades, de los movimientos sociales y populares de base como una estratagema de las guerrillas, de la insurgencia, especialmente de la FARC, cuando después de las movilizaciones populares que se construyen conjuntamente, en el caso de Bogotá, curiosamente el 9 de abril, con la alcaldía de la ciudad, una propuesta donde hasta el gobierno nacional se planteó participar, reconociéndola como un momento de espaldarazo del pueblo colombiano a la paz, y el día siguiente o minutos después se sataniza la presencia de las comunidades, estableciendo que supuestamente son financiadas por las guerrillas desde las diferentes regiones del país, y no destacando que acá hay procesos de base históricos que tienen fórmulas, que tienen iniciativas, que tienen proyectos, modelos distintos, alternativos de autogestión que les permiten participar en ese tipo de escenarios y que les permitieron además durante 50 años sobrevivir a pesar de la decisión de sectores, de facciones comprometidas con la guerra de aniquilar, de exterminar esos escenarios de resistencia, de presencia de hombres y de mujeres de nuestro pueblo, de nuestro país, que viven en campos y en regiones supremamente apartadas. Entonces, cuando se presenta esa lógica antagónica, ese discurso antagónico, es preciso seguir reivindicando la necesidad de que el gobierno colombiano se comprometa de fondo con la idea de la salida política y del escenario de negociación, y en ese sentido seguimos insistiendo con la exigencia del cese bilateral de fuegos como una posibilidad para garantizar avances reales en el espacio de diálogo de la Mesa de La Habana, y además escenarios de humanización de la confrontación, escenarios que humanicen la realidad cotidiana, valga la redundancia, que viven las comunidades bajo los bombardeos, en medio de las ofensivas militares, en medio de las diferentes decisiones de gobierno, especialmente por seguir desarrollando, avanzando, profundizando en el tema de la guerra. Decimos que también una postura antagónica porque mientras
en el primer momento del gobierno de Santos, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anuncia que se van a volver a activar las zonas de reserva campesina, anuncia que el INCODER va a tener una política que va a reconocer las diferentes iniciativas construidas desde el campesinado colombiano. Posteriormente sigue reproduciendo ese discurso que ya había catalogado yo de infame y de terrible, que se utilizó hace 50 años para denostar y para estigmatizar las comunidades campesinas de republiquetas independientes, destrozando la idea de la autonomía, destrozando además la posibilidad de reconocer que hay una construcción conjunta, no solamente del campesinado, sino también desde el mismo Estado, que ha posibilitado escenarios de ley para reconocer formas de organización, formas de economía campesina en las zonas de reserva campesina. O sea, desconociendo su propia normatividad y su propia legalidad al pretender negar que las zonas de reserva campesina no son expresiones construidas para la autonomía de gobiernos o gobiernillos o republiquetas en determinadas zonas, sino son expresiones de reconocimiento histórico de la trayectoria, de la tradición económica del campesinado, de su vocación agrícola y además de su compromiso con la vida y de su resistencia histórica. Entonces eso está íntimamente ligado con la discusión que se está desarrollando en La Habana. Acabamos de culminar la primera parte de los diálogos, un primer punto efectivamente sobre política agraria, donde el tema de zonas de reserva campesina fue un tema nodal, reconocido como un esquema, como un modelo que puede permitir avanzar hacia nuevas formas de propiedad sobre la tierra que históricamente han estado ligadas al tema del conflicto. Porque ustedes conocen que a pesar de que ya van 50 años, sigue habiendo restricción del acceso a la propiedad sobre la tierra. No hay reforma sino contrarreforma agraria. Se apropiaron de las propiedades construidas por los campesinos, ejércitos privados, en el proyecto del Estado, porque hay que reconocerlo así, porque fue una política desarrollada en la idea de implementar el modelo, el esquema construido por el Pentágono de lo que fue la guerra de baja intensidad del enemigo interno, y diseñado para desconocer que hay procesos de base que no necesariamente están ligados con los proyectos de insurgentes, pero que efectivamente les temen porque pueden ser para ellos base social para el proyecto insurgente. Base social producto además de su incapacidad de resolver históricamente el tema del acceso a la propiedad sobre la tierra. Entonces consideramos que ese elemento sigue siendo clave y necesariamente no solo se debe desarrollar en el escenario de los diálogos, sino tiene que incorporarse en el proceso de constituyentes y posibilitarse el reconocimiento de esas nuevas formas de organización y de construcción organizativa y de base del campesinado, con propuestas, insisto, de modelos de economía campesina que pueden aportar en dirección a superar el conflicto histórico sobre el tema de la propiedad de la tierra. Hoy estamos abriendo un nuevo escenario que es el tema de la participación política. Se desarrolló hace poco el Foro Nacional convocado por el PNUD y por la Universidad Nacional para contribuir en elementos de debate, en líneas de opinión, en enfoques con respecto a la participación, y necesariamente es importante que la sociedad colombiana, que los jóvenes, que las universidades, que los trabajadores, que los procesos de organización distintos, con diferentes miradas, con diferentes valoraciones sobre lo que debe ser el futuro de nuestro país, sigamos defendiendo la idea de que la participación está íntimamente ligada con las reformas económicas, porque son reformas políticas reales para abrir un camino a la democracia, ya que la democracia restringida histórica en Colombia también ha sido en buena medida un elemento que ha contribuido a generar que hombres y mujeres hayan tenido que tomar la decisión de desarrollar la acción política con las armas y en otro escenario. No sé, ¿de tiempo? Ya. Bueno, como aporte, digamos, en esta discusión, me parece que es importante que la universidad en Colombia, no solamente la universidad pública, sino la universidad también privada, como un espacio crítico, creador, transformador, como reza la consigna de ASEU, y que es una invitación a que los jóvenes que hacen parte de la universidad la tomen y la asuman y la defiendan, porque la universidad debe ser eso, la universidad es la conciencia crítica de la nación, como bien diría el maestro Antonio García Noza. En esa dirección, el compromiso por la opción de la paz, por un momento histórico que estamos viviendo y por defenderlo, debe ser ineludible, debe ser irreductible. Entonces eso es como una invitación,
y los convocamos a que conozcan nuestras propuestas, nuestra plataforma política, nuestras declaraciones. Hay información en las páginas web. Nosotros tenemos una página que se llama marchapatriótica.org, y de medios alternativos donde desplegamos toda una visibilización de lo que hacemos desde las comunidades, desde las regiones, desde las expresiones campesinas, que también los invitamos y las invitamos a que la conozcan, que es www.prensarural.org. Sería como eso. Gracias. Bueno, ahora abrimos una ronda de intervenciones. Entonces, pues, ¿quién se apunta a la...? Entonces, pues, ¿quién se apunta a la ronda de intervenciones? Una de preguntas a los ponentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 7. Entonces, pues, uno. No creo que sea necesario. Se escucha bien. Primero que todo, agradecerles mucho a los ponentes porque han hecho una muy lúcida y muy enriquecedora reflexión sobre el proceso. Y yo creo que es muy importante para todos nosotros como medida en que conocemos puntos de vista muy diversos. Así que mi reflexión tiende a explorar un poco el cuadro final del conflicto. Yo creo entender que estamos de acuerdo. Yo también pienso que tal vez un escenario de resolución o de transformación real del conflicto sería una asamblea nacional constituyente. Pero aún una asamblea nacional constituyente podría interpretarse solo como el reflejo de la simple referencia normativa de la sociedad, con lo cual no estaríamos hablando en verdad de un cuadro final del conflicto, sino de una faceta más que nos podría conducir a una paz duradera, una paz auténtica y duradera. Así que partiendo de las bases de esas limitaciones que incluso una asamblea constituyente tendría, me parece que en todo caso esa idea de la asamblea constituyente es algo mucho más compleja que el simple acuerdo final al que se llegue en la mesa de negociación en La Habana. Pero no hay que dudar de que un eventual acuerdo final en la mesa de negociación de La Habana podría ser interpretado como un paso importante hacia esa construcción de paz. Lo que pasa es que me surgen algunas dudas acerca de lo que podría pasar a partir del cuadro final. Y sobre eso es que yo quisiera conocer la opinión de ustedes. Es decir, la primera, ¿qué pasaría si después del acuerdo final de La Habana, las FARC, por ejemplo, resolvieran no entregar las armas, sino simplemente dejarlas? Esa es una preocupación que yo tengo. La segunda, la de la expresión electoral de los ciudadanos. ¿Qué pasaría si el próximo Congreso de la República quedase controlada por fuerzas que no necesariamente no fueran afines a un proceso de negociación y diálogo permanente? Lo que quiero decir es que tal si el resultado electoral fuese completamente adverso a las fuerzas populares y sociales que más animan la transformación del conflicto. Yo creo que Gabriel dejó ver un poco de eso, de la posibilidad de que los resultados fueran frustrantes para algunas organizaciones populares, ya sea Marcha Patriótica o Polo de Mecánica, etc. Y la tercera preocupación, que es algo más grave aún, tendría que ver con la posibilidad de que en la refrendación de ese acuerdo final la expresión popular fuese negativa y el acuerdo final fuese rechazado democráticamente. Esos tres escenarios, por supuesto que complicarían muchísimo la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, con lo cual, cerrando el círculo, lo que veo es que, en definitiva, el proceso de La Habana, en vez de fortalecer, o como lo que voy a decir, en vez de fortalecer, podría debilitar sensiblemente la construcción de un verdadero proceso de paz en Colombia. Ilusionados por lo que se negocia en La Habana, se podría estar sacrificando mucho de lo que significaría la verdadera construcción popular de una paz estable y duradera en Colombia. Dos. Bueno, primero
también a los panelistas por permitirnos escuchar sus diferentes propuestas y preguntaba muy enfocada a la segunda inquietud que presentaba el profesor Rodríguez, que es a nivel electoral, dado que en la presente coyuntura se está viendo que hay un resurgimiento de los movimientos sociales, pero esos movimientos sociales que también se plantean como opción de poder no tienen las garantías para poder ejercer ese derecho institucional para poder ser alternativa. En este caso lo digo pues para las elecciones de Congreso, porque pues está visto que pues al implementar estas medidas legales del umbral electoral y todo esto, pues se va a dejar por fuera del juego político a muchos sectores, a movimientos sociales como Marcha Patriótica y como los que ustedes están planteando. Entonces mi pregunta es, en este momento, ¿qué se está pensando frente a este panorama? Porque Santos dice, listo, yo quiero buscar la paz, está muy amable con todos los sectores, pero o sea, no poner una postura frente a este tipo de hechos que es como dejar y excluir a ciertos sectores, por ejemplo para las elecciones de Congreso, pues eso iría en contra de lo que se está pensando la paz. Y era lo que decía Vicente, que o sea, si un Congreso llega con una posición de estar en contra de lo de la mesa de diálogo, de no formular una expresión como es, por ejemplo, la representación a partir de una asamblea, pues entonces va a quedar en juego político hacia un sector y las otras expresiones van a quedar excluidos de ese sector, de ese escenario político. Puede que en las calles la movilización siga dándose, pero es muy importante también esa representación en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué se piensa frente a eso? Compañero 3. Se perdió el 3, el 4. ¿Era yo? ¿Qué me vuelves a hacer? Creo que era yo. Bueno, gracias por estar acá, por compartirnos una visión, otra visión de paz que a veces no se escucha mucho en los medios de comunicación, ¿sí? Yo tengo dos preguntas reflexiones, ¿no? Puntos de vista personales que tengo frente al tema. Uno es, yo creo que es absolutamente contradictorio construir paz violentando las ideas de paz de otros. ¿A qué me refiero con eso? Ideas de paz hay miles, las del gobierno, las de los movimientos sociales, las de la derecha, las de la izquierda, las de nada, de ninguna posición ideológica, y todo el tiempo hay un conflicto y hay un debate. Esa idea de paz no es, si no es la mía entonces no sirve. Entonces creo que construir paz de esa forma es contradictorio. Eso a qué va dirigido, a decir el gobierno es el enemigo y si la idea de Santos es construir paz para reelegirse, entonces no me interesa. Me parece que eso es un escenario absolutamente innecesario. Si vamos a apoyar la paz, tratemos de apoyar al gobierno en las buenas iniciativas y en saber qué se está haciendo mal y cómo podemos tratar de corregir eso que se está haciendo mal. De otra forma no creo que podamos construir paz. Paz es algo más allá de eso. Eso por un lado, y eso va dirigido a contarles de pronto, yo creo que ustedes conocen una iniciativa virtual que tiene el gobierno, se llama Mesa de Negociaciones. Es un sitio web que ellos montaron para que los ciudadanos escriban sus propuestas, puedan leer los acuerdos generales y demás documentos públicos de la mesa de negociación. Quiero preguntarles qué opinan de ese escenario, porque, bueno, a mí me parece importante porque no se había hecho antes. No podemos decir que no funciona porque como no lo hemos hecho no sabemos si funciona o no, pero quiero conocer su opinión frente pues, a ese tipo de participación que se le da a la sociedad civil. Obviamente uno diría, bueno, esos escenarios son factibles para los que tienen internet y pueden acceder a la página, pero me parece que es interesante en el sentido de que es algo nuevo. Eso por un lado. Por el otro lado hay otro tipo de generadores de guerra, actores generadores de guerra y de conflicto que no necesariamente tienen un fusil en la mano. Esos son, por ejemplo, los dirigentes políticos corruptos o que tienen asociaciones directas con grupos armados. Ayer
Y uno dice, así como él, hay miles de casos más de políticos, de congresistas y demás que llegan, consiguen unos votos y hacen otra cosa completamente diferente a lo que se supone es el interés del pueblo. Eso ya lo sabemos todos. Entonces, frente a ese escenario, pues de que hay otros generadores de guerra, no son solo los paramilitares, no son solo guerrilleros, no es solo la persona que empuñe un arma, ¿ya? Frente a eso, creo que es importante proponer soluciones. Cómo nosotros, como los ciudadanos, estamos vigilando a las personas que mandamos a que nos representen, qué escenarios de veeduría y de control ciudadano nosotros proponemos para saber que ellos estén haciendo las cosas bien y estén realmente representando a la gente, ¿ya? El ciudadano no se siente empoderado y no se siente empoderado porque realmente no ve que sus propuestas sus propuestas tengan algún tipo de cabida allá, ¿ya? Esa es la razón. Entonces, más o menos es como eso, como qué escenarios creamos realmente para que el ciudadano se comprometa, así como hay una gran parte de ciudadanos trabajando por el tema de la paz, de movimientos sociales y demás, hay una gran parte de la sociedad absolutamente indiferente frente al tema. Salen comerciales de yo creo en la paz, ese es mi aporte, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay detrás de eso? Cómo tratar de motivar al ciudadano para que sepa que la paz es necesaria y que la tenemos que construir como nación. Es como los dos escenarios y preguntas que les planteo. Número 4. No, pues primero pues extender un saludo de la Federación de Estudiantes Universitarios Unitarios de Construcción de este espacio. Yo quisiera tocar 3 puntos esencialmente. Primero, algunas claridades que me parecen importantes tener en cuenta. La primera ponencia lo que planteaba, lo que yo creo que se podrá profundizar un poco, es el tema de las víctimas. Si las víctimas no solo se dan en el plano de lo armado, sino que, digamos, entendiendo esa conceptualización del conflicto como un conflicto social, económico, político y que tiene pues, un desenvolvimiento no armado, las víctimas también son los destechados, el joven que no puede entrar a la universidad, la persona que se muere porque no puede entrar a una EPS. ¿Sí? Realmente entender el conflicto social en su conjunto y a las víctimas no solo como las víctimas digamos, directamente de lo armado. Eso primero. Y segundo, Juan Manuel Santos en ningún momento plantea que el conflicto sea un conflicto social. Juan Manuel Santos lo que dice es un conflicto armado interno, que eso me corregirá el profesor, en términos pues ya conceptuales tiene mucho de fondo. ¿Sí? Por algo es que en La Habana, o la delegación de paz del gobierno en La Habana dice aquí no se discute el modelo económico, que el conflicto no es económico, es un conflicto interno en el que cabe por ejemplo el conflicto en México, un conflicto terrorista, digamos, para otros tipos de conflictos, no necesariamente sociales, políticos y económicos. Esa claridad ahí. Y porque justamente lo que tú planteas, si existe un debate sobre la paz y si debe haber un debate sobre la paz, porque a partir de cómo se entienda el conflicto, se entenderá pues la consecución de la paz. Y creo que es importante dar los debates sobre cómo construir paz. Evidentemente, todo el mundo quiere la paz, pero ¿es la paz de qué? ¿Sí? La paz para la inversión extranjera, para que crezca el PIB, o la paz entendida como educación gratuita de calidad, entendida como cobertura en salud, como vivienda social, en fin. Eso uno. Dos, creo que el tema central aquí de los movimientos sociales es el punto que se discute ahorita en la mesa de La Habana, que es la participación política. A partir de eso, y pues era la mayoría de cuestionamientos que tenía, pero pues el compañero de la última intervención aclaró algunas cosas sobre el cómo y el para qué, pero es importante pues ahondar en el tema de la participación. Que yo creo que la participación no se restringe únicamente a lo electoral. En una facultad como la de ciencia política debemos entender eso. La participación pasa también por la discusión ampliada, por las movilizaciones